En 2006, los mexicanos escucharon un discurso del entonces presidente Felipe Calderón que cambió sus vidas para siempre. El mandatario decidió en aquella oportunidad optar por la militarización como estrategia para combatir el crimen organizado. Tomará tiempo, costará dinero e incluso vidas, dijo Calderón en aquel momento, y así fue. 10 años después, el saldo es de 210.000 víctimas entre asesinados, desaparecidos y desplazados, quienes cuestionan la manera como el Estado ha manejado la guerra contra el narcotráfico. Afirman que militares, policías y funcionarios públicos se han excedido en sus competencias y que la corrupción traspasó cualquier barrera moral y que en el país, además, la vida poco a poco fue perdiendo valor. Julio Sánchez nos tiene el reporte de toda esta situación desde Ciudad de México. Julio, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México. Son ya 10 años de que el gobierno mexicano declarara la guerra en contra del crimen organizado. Se cumplen ya 10 años de que el entonces presidente de México, Felipe Calderón, anunciara al tomar su mandato, al asumir el cargo, anunciara que mandaría a las calles al ejército mexicano, a la Secretaría de Marina, a todas las fuerzas armadas para tratar de combatir y enfrentar a estos criminales, a las bandas del narcotráfico. Sin embargo, también es una década ya de que parece que los resultados no son los esperados. Vamos a conocer juntos un balance de lo que ha sido estos 10 años de la lucha frontal al crimen organizado. Casi de la misma edad. En el 2006, el entonces presidente Felipe Calderón necesitaba un giro en la política, uno que le permitiera ser visto por los mexicanos como un presidente visionario. Entonces, prometió que las cosas cambiarían, y cambiaron. Pero no necesariamente mejoraron, pues en ese momento declaró la guerra al crimen organizado, sacó al ejército a la calle y prometió acabar con el flagelo de los cárteles de la droga. Han pasado 10 años desde ese momento, y todo indica que la guerra se va perdiendo. Y efectivamente, si fuera una guerra, ¿quién va ganando la guerra? ¿No? Y entonces siempre nos ha salido que el que va ganando es el crimen organizado, pero estamos en el peor momento. Entonces la pregunta, si fuera una guerra, ¿quién la va ganando? El ciudadano piensa que no van ganando los buenos, que van ganando los malos. Incluso hay quienes afirman que no solo no se ha derrotado al crimen y sus poderosas organizaciones, sino que todo lo contrario, han crecido en poder y capacidad de enfrentar al Estado mexicano. Según la encuesta de percepción de seguridad, la gente siente que más de la mitad del territorio nacional es gobernado por los mafiosos. La constante es que el control de esos territorios no está en manos de autoridades constitucionalmente constituidas, sino está en manos de la delincuencia. Son miles y miles de muertos a lo largo del país, miles de desaparecidos, miles de historias que se han perdido en una violencia sin razón, en un país que parece paralizado frente a la violencia y que ha aprendido a contar a sus muertos y a sus víctimas. Son 10 años ya de esta confrontación. Una confrontación que ha dejado 150.000 muertos, 28.000 gentes desaparecidas, que en algunos meses, como en julio de este año, tuvo más de 20.000 muertos. Es decir, el saldo final de esta guerra en lo que nos metimos con el narcotráfico no es precisamente el mejor resultado. Las cifras demuestran que en este 2016 las cosas no solo no han mejorado, sino que por el contrario, han regresado a niveles como los registrados en los peores momentos del gobierno pasado. Un retroceso que cuesta mucho y que se mide en vidas perdidas. Bueno, estamos hoy a prácticamente 2 años en la recta final de ahora la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y la estrategia de seguridad no ha cambiado mucho. Los militares, las Fuerzas Armadas siguen en las calles, principalmente en los estados del norte del país, en donde la violencia sigue siendo un tema pendiente. Sin embargo, ahora también es en el marco de este aniversario que el titular de la Defensa Nacional también exige al Congreso de la Unión y hace un llamado para que se legisle en la materia y se le dé un marco jurídico que le dé certidumbre a las labores de seguridad que desempeñan los elementos del ejército mexicano. Por lo pronto, es la información que tenemos desde la Ciudad de México. Regresamos con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Una buena tarde para ti, Julio. Gracias por ese completo reporte desde la capital mexicana. Quiero saludar ahora a Guadalupe Correa, profesora de Asuntos Públicos y Estudios de Seguridad de la Universidad de Texas. Una buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Buenas tardes, Carlos. Un placer estar con ustedes. Bienvenido. Un placer. La pregunta, 10 años después de iniciar esta estrategia contra el crimen organizado en México es, ¿valió la pena? Y hablo de resultados. ¿Valió la pena? Pues no, en realidad, en principio se estaba declarando una guerra contra el narcotráfico, una guerra contra el crimen organizado que realmente lo que causó fue más violencia. El enfrentar frontalmente al narcotráfico causó más violencia de inicio y que se había programado de esa manera, pero realmente esa violencia no ha acabado y se empieza a manifestar en diferentes partes. En realidad, por el número de desplazados, de gente asesinada, de desaparecidos sin ningún tipo de investigación y la continua militarización todavía de la lucha contra el crimen organizado, sin una reformulación de la policía, de las estructuras policiales, del sistema penitenciario y judicial. Realmente lo único que nos ha dado es más violencia. El crimen organizado, la delincuencia organizada y el narcotráfico continúan enviando la droga para el norte, para otras partes, y realmente lo único que tenemos es un problema de seguridad que se convierte en un problema nacional de grandes dimensiones que no ha terminado y que se empieza a cambiar y que cambia de lugares, pero que no termina. Es decir, el gobierno mexicano pues no logró, o varios gobiernos mexicanos no han logrado en este caso golpear, por ejemplo, la estructura del crimen organizado. Sigue igual, incluso se fortaleció en algunas regiones. ¿Qué opinión me da usted? Exactamente. Por un lado, uno de los primeros objetivos era acabar con las agrupaciones muy peligrosas como los Zetas, y entonces en realidad se enfocó la estrategia en el noreste de México, en el Golfo de México, pero en este año se fortalecen otros grupos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, igualmente peligroso, igualmente violento, y ahora se incendia el Pacífico mexicano. Y seguimos teniendo una subida muy importante en el número de homicidios relacionados con el crimen organizado. Tenemos al ejército en las calles, las policías locales no se han reconformado en algunos lugares donde desaparecen, donde toman su lugar el ejército. No tenemos policías, entonces se reproducen otro tipo de crímenes y seguimos con los crímenes de alto impacto. Entonces hay algunas estructuras criminales se debilitan, pero se fortalecen otras igualmente peligrosas, como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Profesora, ¿qué respuesta ha dado en este caso el Estado mexicano a esas miles y miles de víctimas de los excesos? Pues no les ha dado ninguna respuesta. Al principio se pintaba un cuadro de que esta es una guerra entre buenos y malos los malos son las víctimas, que casi no hay víctimas colaterales, que no se reconocían algunas como víctimas colaterales, pero sabemos que en muchos casos ni siquiera hay una respuesta. Hay muchas familias buscando sus desaparecidos en varias partes del país. Estoy hablando principalmente de Tamaulipas, de Coahuila, todo el noreste mexicano, Veracruz. Tenemos una vinculación importante entre las estructuras policiales a nivel local, federal, estatal, con el crimen organizado, y no hay una respuesta, no hay investigaciones, no hay realmente ni siquiera una certeza de por qué, quiénes son, si estamos hablando solamente de gente vinculada a las estructuras criminales o también gente vinculada a sus familias que son víctimas inocentes, niños, mujeres. Realmente no se tiene una respuesta por parte del Estado mexicano, ni una investigación, ni a las familias de desaparecidos se les ha dado una respuesta cuando están buscando a sus familias. Por otro lado, también los migrantes que han sido víctimas de esta violencia, después obviamente también con la caravana de madres, que tampoco pueden encontrar a esas personas que perdieron en territorio mexicano. Bien, ese es Guadalupe Correa, es profesora de Asuntos Públicos y Estudios de Seguridad de la Universidad de Texas, a quien agradecemos que haya dedicado estos minutos aquí a la tarde, fin de semana de NTN 24. Un placer. Un placer, muy buen fin de semana, que les vaya muy bien, hasta luego.